Estamos hoy día con Walter Gutiérrez, el jurisconsulto Walter Gutiérrez, amigo de estos conductores y de este canal, ex abogado y ex decano del Colegio de Abogados y decano del Colegio de Abogados del Perú también. Y además director e impulsor del periódico digital La Ley.p. Y de la revista Gaceta Jurídica. Sí, dicho sea de paso, es más importante porque tiene más años que el periódico digital. Bueno, al tema, Walter. Hoy día ha salido una denuncia en Perú 21. Unas declaraciones tuyas. Sí, que tiene que ver con una supuesta usurpación de funciones de la señora Nadine. ¿Cómo es el tema? Bueno, en realidad este tema tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en el Parlamento y con la percepción que tiene la ciudadanía respecto de quienes están realmente asumiendo funciones. El día de hoy, en una entrevista en una radio, la congresista Tevez ha dicho, para explicar un poco la función de la primera dama... Para pretender explicar. Sí, para pretender explicar, ha dicho que la primera dama lo que hace es simplemente coordinar las políticas públicas del Ejecutivo con el Parlamento. Pero no toma en cuenta que esta función está literalmente recogida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y es casi una confesión, es casi una declaración de parte de que en efecto... ¿Está recogida en la Ley del Poder Ejecutivo como propia de quién? Del primer ministro. Y ojo, no hay que perder de vista que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo forma parte de lo que técnicamente se conoce como el bloque de constitucionalidad. Es decir, es una norma de la más alta jerarquía. Como tú señalaste hace un instante, el premier o el presidente del Consejo de Ministros es el segundo hombre en importancia en el gobierno, es el vocero. Claro. Y estas funciones no son funciones que se puedan delegar. Es verdad que un alcalde, por ejemplo, puede delegar la contratación de un abogado, la contratación de un ingeniero, pero las funciones que definen el órgano, las funciones que le son íncitas, connaturales al cargo, esas no se pueden delegar. Y más si están señaladas en la Constitución o si están señaladas, claro, literalmente, como es el caso de ser el coordinador con los demás poderes o ser el segundo vocero después del presidente de la República. Sí. Entonces, esto es particularmente grave. Yo creo que ameritaría una investigación preliminar de la Fiscalía, porque acá podrían darse dos delitos. Uno, la usurpación de funciones. Claro, este es un tipo penal un poco complejo, pero el otro es el abandono de funciones de parte del primer ministro, porque esta figura también está recogida en el Código Penal. De manera que tal vez esto sea una explicación de por qué hasta ahora no consiguen los votos. Es decir, la gente sabe y los propios miembros de la bancada reconocen de que no hay premier, no hay presidente del Consejo de Ministros, sino es simplemente una figura de papel. Bueno, a ver, habrán muchos en el país que digan, bueno, pero eso es una cosa literal, es una exageración quizá de los abogados, etcétera, ¿no? Pero, o sea, digo yo como haciendo de abogado del diablo, pero desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que lo que la ley dice no se cumpla, y digamos que si pretendemos que se cumpla, es una exageración, en el fondo. O sea, puede haber alguien que diga, ya, pero están jalando demasiado el texto constitucional o el texto de la ley orgánica, ¿no? ¿Esto podría significar una acusación constitucional para el premier? De todas maneras. De todas maneras. A ver, en relación a lo que acaba de señalar Rafael, o creemos o no creemos en la ley, o creemos o no creemos en el sistema democrático. Claro, porque nosotros no podemos estar, digamos, en la medianía. Mira, está bien que esté la ley, pero no la vamos a cumplir. Ese es el tema. Y además, esto ya nos ha sucedido. Sí, pues. Poderes de facto, poderes tras la sombra, ya hemos tenido. Y el costo ha sido muy alto y la reconstrucción institucional sumamente cara para el país. Y no estoy hablando de flujo de dinero, estoy hablando realmente de lo que ha significado reconstruir las instituciones. Institucionalidad. Institucionalidad. Entonces, esto no se puede permitir. En el Perú, en un país que mínimamente se considere democrático, un Estado de Derecho, solo se asumen responsabilidades por elección o por designación. Nada más.
no existe ni deben existir poderes que no en tengan la sombra, responsabilidad. que no tengan responsabilidad. Entonces, de eso estamos hablando. Claro, efectivamente. Y a la pregunta de si esto implica responsabilidades en el Parlamento, es decir, una acusación constitucional, desde luego que sí. Y también, y no hay que dejar de mencionarlo, que se inicie una investigación preliminar, porque aquí hay dos figuras penales, y no lo estoy diciendo yo, lo ha señalado el doctor Caro Coria, lo ha señalado Roberto Pereira, que no tienen ningún tipo de, lo mismo que yo, ningún tipo de filiación ni interés que no sea que se respete la ley. Entonces aquí hay dos figuras que no pueden dejar de atenderse: el abandono de funciones, que está en el artículo 377 del Código Penal, y una probable usurpación de funciones. Respecto al primero, el abandono de funciones, tiene una pena muy baja, solamente 2 años, y en la práctica no va a tener carcelería efectiva. Nosotros en la ley.pd hemos planteado que se debería aumentar la pena y debería ser la misma que la de usurpación de funciones, es decir, de 3 a 7 años, para de alguna manera arredrar... Inhibir. Inhibir, arredrar a quienes pretendan ponerse de costado y permitir que otras personas asuman las competencias que a ellos les ha designado. Claro, porque tiene que haber alguna sanción para algunos ministros cabrones que abdican de sus responsabilidades, ¿no? Y se lavan las manos y no pasa nada. Eso, y más aún cuando en el Perú ya hemos sufrido, como bien ha recordado Walter, es decir, las consecuencias de ese poder maléfico que tuvimos en la sombra, ¿no? Desgraciadamente. Walter, se me fue la idea, caray. Se me fue la idea. Mientras la encuentras, vamos a un corte y regresamos en un minuto, ¿no? Me salvó Pepe. Seguimos con Walter Gutiérrez. Oye, la idea es, felizmente me acordé, gracias a la oportuna interrupción. A la oportuna interrupción del corte comercial. Bueno, te decía que lo que iba a decir era que el propio presidente Humala dijo ayer, justificando la actividad de su mujer, que ella como presidenta del partido de gobierno y como miembro activo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Humalista, era la más alta autoridad en las labores de coordinación y de decisión de la bancada oficialista, ¿no? Que es en el fondo más o menos lo mismo que ha dicho hoy día la congresista Tevez, ¿no? Lo que ha dicho Tevez ha sido mucho más grave, pero hay que hacer una precisión en relación a lo declarado por el presidente. Desde luego su esposa y cualquier persona tiene derecho a ejercer la actividad política, claro, incluso, desde luego, opinar en este tema o como en cualquier otro tema. Pero cuando la señora Nadine Heredia dice tal cosa no está en agenda, no dice yo no opino que esté en agenda. Exacto. A mí me parece que no debe estar en agenda. Claro. Oiga, no lo pongan en agenda. Está diciendo no está en agenda. Claro. Y quien transmite... Yo, autoridad, afirmo que no está en agenda del gobierno. Quien transmite, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, las políticas públicas al país... ¿Es el presidente o es el primer ministro? Perdón, el presidente del Consejo de Ministros, porque en Perú no hay primer ministro. Claro. Ok, entonces, allí no está dando una opinión ni ejerciendo un derecho político. Ahí lo que está dando es marcando cuál es la agenda política del gobierno. Exacto. De manera que no nos engañemos, no tratemos de confundir, porque estamos hablando de dos cosas muy distintas. Y a eso habría que acotar lo siguiente. El presidente del Consejo de Ministros, si tú lo sabes porque has sido ministro, dirige el CIAEF, coordina el CIAEF, que son los ministerios económicos, técnicos. Bueno, los premieres que yo sepa, en esto del gobierno, no han dirigido nunca eso. Y también el CIAS, que son los ministerios sociales, trabajo, el de la mujer. La foto que yo he visto siempre, y creo que todo, y por eso es que existe esta percepción ciudadana, es los ministros atrás y ella adelante, los ministros sociales atrás, y ella anunciando las políticas públicas. Y esa es una función que está recogida en la Constitución y recogida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, no me vengan a decir que lo que está haciendo es ejercer su derecho político o su derecho de opinión. Entonces, estamos hablando de eso y por eso es grave y por eso es importante que el Parlamento, antes de dar el voto de confianza, verifique si la persona que está al frente es de verdad o de mentira. Correcto.
Yo diría que la consecuencia de todo este análisis que ha hecho desde el punto de vista jurídico, no político, es que, una vez más, hay que decirle a la señora Humala con todo respeto, señora Nadine, piense usted de qué manera puede ayudar mejor al país, en primer lugar, y a su propio esposo, en segundo lugar. Y creemos que, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista jurídico, lo mejor que puede hacer usted es aconsejar a su marido, pero no mostrar el protagonismo que pretende y que, objetivamente está queriendo asumir. ¿Y habrá alguien en la Fiscalía que se atreverá a una investigación preliminar? En absoluto. ¿Ah? No, déjame pues preguntarle al jurista. Bueno, yo soy una persona optimista, siempre creo que las siempre cosas... hay gente valiosa en todas las instituciones. En todas las instituciones, y siempre es posible encontrar personas que puedan entender que todo esto es contingente. El poder siempre es pasajero. Entonces, no confundamos lo pasajero, lo que de todas maneras va a cambiar, con lo importante. Y sí, es posible, perfectamente posible, que la Fiscalía inicie una investigación preliminar. Y danos pues una reflexión final sobre este tema, Walter. Bueno, no olvidar algo que es muy importante. En el derecho público solo está permitido hacer aquello que la ley manda. Y no es verdad lo que creen algunos parlamentarios del oficialismo, que está permitido hacer todo aquello que no está prohibido. Eso es para las relaciones de mercado, eso es para las relaciones entre particulares. Claro. En el derecho público solo se puede hacer lo que la ley expresamente autoriza. Ese es un principio, se llama principio de legalidad. Sí, pues. Y la ley no le autoriza ni a la esposa del presidente, con el mayor de los respetos, a hacer lo que está haciendo. Muy bien, Walter. Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar con una señal directa del Congreso para ver qué es lo que está pasando al despedirnos nosotros hasta el lunes. Gracias, Walter, por tu presencia. Y nosotros volvemos el lunes, pero pasamos con conexión directa con el Congreso de la República para ver qué diablos está pasando ahí. Gracias y buenas noches.